Luego, decimos que va a graficar la disyuntiva. ¿Por qué? Porque todos esos puntos, todas esas combinaciones son puntos o combinaciones posibles. Luego, esa economía va a tener que ver en qué posición en qué posición de esta curva se va a situar. Esa economía a lo mejor no necesita ningún bien y solo va a destinar bienes, sus recursos a la fabricación de bienes X, o va a necesitar la proporción que está en esta combinación de 3 bienes X y 10 unidades de bienes Y, es decir, este punto, o se va a situar acá o donde quiera. Es una cuestión de elección. ¿Por qué? ¿Por qué de elección? Porque ya dijimos que tenemos que elegir a qué destinamos los recursos que tenemos para satisfacer qué tipo de necesidades. Respecto a la utilización de UEI, ¿qué UEI? Siempre esas letras. A ver, esto es UEI. ¿De dónde sale la UEI? ¿Del texto? Y eso eran, en lugar de bienes X e Y, eran bienes U e Y. Da lo mismo. De hecho, este ejemplo suele hacerse con mantequilla y fusiles. A ver, no. ¿Qué es esto? No entiendo lo de las U e Y. A ver. Déjame ver si tengo acá el... Espérame, aquí tengo el libro. No estoy entendiendo mucho la pregunta. Figura 1-2. A ver. Tabla, figura. Ya. No, mira, no hemos llegado a esa parte, la vamos a ver y sí, da exactamente lo mismo que letra. Vamos a ver en unas diapositivas más, no sé en cuántas, cuál es la situación de los puntos que aquí aparecen como UEI. Ya, estamos entonces. Esto luego va a ser, todos estos son puros puntos de combinaciones que esta economía es capaz de producir. ¿Sí? No solo los que están destacados, no solo las combinaciones que están acá, sino que también las intermedias, es decir, este punto, todos son, una curva es una infinidad de puntos, ¿no es cierto?, que da diferentes combinaciones. Toda esa infinidad de puntos para esta economía son puntos posibles. ¿Cuáles son los supuestos de la frontera de posibilidades de producción? Básicamente dos. Por un lado, está el que se haga pleno empleo de los factores productivos o, de otra forma, que se estén usando todos los recursos que esa economía tiene disponibles. Sí, ese es el ejemplo exactamente. La frontera de posibilidades de producción da lo mismo si son bienes X o bienes Y, fusiles o mantequilla, lo que ustedes quieran. Es la dicotomía o la necesidad de elegir entre la producción de un bien o del otro. ¿Por qué? Porque en esa elección va a estar el problema de asignación de recursos. A la producción de qué bien, mantequilla o armas vas a destinar los recursos que tienes, ya que no te alcanza para producir todo.
¿ya? Volvemos a la misma idea de costo de oportunidad y de uso alternativo de los recursos. Esto es básicamente el gráfico que corresponde a ese tema, al tema del uso alternativo del costo de oportunidad. Es verlo de otra manera, ¿ya? Pero es el mismo tema. El segundo supuesto de la frontera de posibilidades de producción es que además de estar usándose todos los recursos que tiene disponibles esa economía, se está haciendo de forma eficiente desde el punto de vista productivo. Es decir, esta economía, cualquiera que sea, no puede producir más de un bien sin dejar de producir otro. Es decir, si nos queremos pasar de aquí a acá, aquí teníamos 14 unidades de Y y ninguna de X. Si nosotros estamos produciendo en este minuto, en este punto, y queremos producir una unidad adicional de X, vamos a tener que necesariamente renunciar a una unidad de Y. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para aumentar la producción de X desde aquí hasta acá sin disminuir la de Y. ¿Por qué? Básicamente por estos presupuestos, porque ya estamos ocupando todo lo que tenemos y además los estamos usando de manera eficiente. Estoy leyendo lo que me escribieron. A ver, Goura. El ejemplo de la campaña del COVID y los insumos médicos. 400 millones en publicidad que era filete. A ver, no, si quiero usar el micrófono, pues no entendí mucho el ejemplo. A ver. ¿Goura? ¿Está o no está? Mm, ok, leí tarde. No sé si te aclaré la duda. Entonces, sí o sí, siempre se deja. Espérenme que no alcanzo a leer nada ya. Entonces, sí o sí, siempre se dejará de producir más de uno para producir más de otro. Claro, desde el minuto que se cumplen estos dos supuestos, necesariamente tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque estás ocupando todo lo que tienes como economía, todos los recursos. No queda más capital, no queda más mano de obra, no queda absolutamente nada más a tener en mano. Y además lo estás usando eficientemente, ¿ya? O sea, le estás sacando todo el provecho a lo que tienes. No puedes, eh, por, por definición, eh, aprovechar más lo que ya tienes. Luego, si tú quieres fabricar más de otra cosa, necesariamente tienes que redestinar recursos, ¿ya? Porque no hay más. Una duda. ¿Pleno empleo y la eficiencia en uso de los factores productivos es teórico? Sí. Por eso cuando empezamos a hablar de frontera de posibilidades de producción, yo dije, este es un modelo, una simplificación súper básica de la realidad. Los modelos en general no se encuentran en la realidad. No hay ninguna economía que tenga solo la posibilidad de elegir entre la producción de dos bienes. El pleno empleo también es un poco teórico. Hay momentos en que las economías se supone que están en puntos de pleno empleo, pero es un poco. Pero que el pleno empleo esté, que la eficiencia de los factores también esté, y que estén solo dos alternativas, todo eso como conjunto que es teórico. En vez de solo recursos en insumos, se usó para publicidad. Claro. Eso es lo que estaba, lo de la campaña del COVID. Sí, esa es una alternativa y ahí tendrías, ahora, lo que pasa es que no es una economía, tú además pudiste haber contratado más personal médico, pudiste haber hecho un montón de otras cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esos recursos tú tenías muchas más alternativas que dos, ¿ya? Por eso decimos, cuando hablamos de frontera de posibilidades de producción, estamos simplemente haciendo patente la idea de costo de oportunidad, la idea de elección, la idea de que para producir, si estás usando todo y lo estás haciendo eficientemente, necesariamente tienes que renunciar a algo para elegir
y producir otra cosa. Mucho que se refiere con pleno empleo. Pleno empleo de los factores productivos. Cuando hablamos de pleno empleo estamos hablando de plena utilización. Es decir, y cuando hablamos de factores productivos estamos hablando de recursos. Y dijimos que recursos eran capital, tierra y trabajo. ¿De acuerdo? Lo vimos en una diapositiva atrás. Entonces estamos diciendo que estamos en una situación en que estamos ocupando todo el capital que existe en esa economía, toda la mano de obra que existe en esa economía y todos los recursos naturales que existen en esa economía. Eso es la referencia al pleno empleo, es decir, a la total utilización de todos los factores productivos que existen en esa economía en particular. ¿Queda más claro el concepto de pleno empleo? ¿Sí? Ya. Acuérdense, factores productivos o recursos es lo mismo y son a grosso modo esas tres categorías. Y pleno empleo es la total utilización. Eso no es más, no tiene otra connotación. Ya, entonces, decíamos, si se cumplen estos dos supuestos, cada uno de los puntos destacados y de los puntos intermedios de esta curva van a implicar diferentes combinaciones posibles de producir para esta economía. Y ahí están los puntos que salían como I y U en el libro. Nosotros de hecho le pusimos otros nombres. Ese punto P, ¿qué pasa con ese punto P? ¿Es posible de producir para esa economía? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica de este punto P? ¿Sería una economía pobre? ¿Qué es lo que caracteriza? A ver, a los que leyeron. ¿Qué es lo que caracteriza a ese punto P? Si estamos en este punto P, está medio chueco, pero debiera ser una coordenada de 2,4. 2 unidades de bien X y 4 unidades de bien Y. Eso es lo que debiera estar simbolizando ese punto P. Sin embargo, nosotros tenemos una frontera de posibilidades de producción acá afuera que dice que si yo quiero producir 2 unidades de X, puedo producir mucho más de 4 unidades de Y. Puedo producir, de hecho, 2 unidades de Y. Por otro lado, si quiero producir 4 unidades de Y, puedo producir mucho más de 2 unidades de X, pudiendo producir 5. A ver, me conectaron mucho, pero dentro de la curva, si una sociedad rural no alcanza eficiencia productiva. Por ahí va, no se estarían aprovechando al máximo la producción. Claro, hay un problema en el fondo, déficit de potencial de la producción, no aprovecha sus capacidades. Hay un problema con alguno de estos dos supuestos. ¿Por qué? Si estamos hablando de la misma economía, estamos diciendo que esta gráfica, esta curva, representa combinaciones posibles de producir en su nivel máximo, ¿cierto? Más que eso, no podría. Luego, el punto P o representaría un nivel de producción en que esa economía no estaría usando todos los factores productivos que están a su disposición y o no lo están haciendo eficientemente. A lo mejor fallan las dos, a lo mejor falla algunos de los supuestos, ¿ya? Pero a lo menos tiene que fallar uno. ¿Por qué? Porque si no estarían o acá o acá. ¿Se entiende? Luego, ese punto P muestra una ineficiencia productiva. Se puede estar, a ver, se puede estar produciendo, se va a estar produciendo menos. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a tener más necesidad